Buenas tardes. Vamos a hacer la explicación de un formato Excel para poder cargar la información que tenga que hacer la entidad. En este caso nos va a aportar la información Roger Bará, con el que van a poder hacer el seguimiento de descargar la información que necesitan para cargar la información de vuestra data, para poder descargarla de un enlace que está público en el Internet. Vamos a hacer también compartir ese archivo. Pues nada, adelante, Roger. Ok, bueno, bienvenidos. Vamos a ver hoy, como bien explica Jorge, la estructura de la información que debemos tener disponible para poder hacer la carga inicial. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles de dónde tenemos que descargar las plantillas que la entidad ha preparado para poder llenar la información inicial que necesita la entidad para ser cargada a la plataforma y tener una configuración inicial, valga la redundancia. Entonces, este link se les va a compartir para que ustedes puedan acceder a la información en el SharePoint, que está compartida, pública. Tienen que descargarse esta carpeta que dice RUC entidad, porque así nos la van a devolver una vez que la tengan completada. La palabra RUC es reemplazada por el RUC de la entidad y el nombre entidad es reemplazado por el nombre de la entidad propiamente dicho. También en esta carpeta van a poder encontrar dos manuales. Una de los archivos justamente comprimidos, cómo lo tienen que llenar y cómo lo tienen que devolver, y también del sistema propiamente dicho, que es altamente recomendable que lo puedan revisar desde el momento que tienen acceso a este enlace que se les va a compartir, lo puedan revisar para ir preparándose cómo es el que se usa el sistema. Entonces, la información se tiene que enviar en los formatos que se encuentran dentro de esta carpeta que tiene por nombre RUC entidad. Ustedes lo descargan y en la descarga van a encontrar esta estructura. Los dos primeros archivos que se tienen que completar son los de configuraciones de base de datos y el de la estructura de carga inicial. Un detalle que es importante tener en cuenta y que les rogamos encarecidamente no lo olviden, es que no modifiquen ni los nombres de las carpetas ni los nombres de los archivos que vayan encontrando. Aún así parezca que tuvieran algún error de tipeo, por favor déjenlo como estén. ¿Por qué? Porque así es como el cargador automático reconoce a los archivos y lo va a levantar. Si ustedes le cambian el nombre, lo que va a ocurrir es que el cargador va a botar error. Por ejemplo, aquí dice configuraciones de base de datos, dice configuraciones. No importa, déjenlo así, porque así va a ser cargada la información. El cargador reconoce este nombre de archivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el nombre estructura. Dice estructura. No importa, déjenlo así. El cargador lo reconoce así. ¿Ok? Estas dos, toda esta carpeta, toda esta estructura, para el tema nada más de la explicación, yo ya la tengo descargada en mi computadora y les voy a explicar desde aquí porque obviamente va a ser mucho más fácil trabajarlos. Vamos a empezar con los dos Excel. El primero de ellos es el de configuración general de la base de datos. Lo vamos a abrir. Y aquí vamos a encontrar una información genérica que necesitamos para la entidad. Permítame un ratito que termine de abrir el archivo. Y acá está. Ya abrió el archivo. Entonces, otra recomendación, así como se les recomienda, se les ruega encarecidamente que no modifiquen nombre de las carpetas, nombre de archivos, tampoco modifiquen el nombre de las hojas dentro de los archivos de Excel. En este caso de configuraciones hay una sola hoja, pero cuando veamos el de estructura vamos a encontrar varias hojas. No modifiquen el nombre de las hojas ni tampoco la secuencia de las hojas. Cuando veamos el otro archivo van a entender por qué. Y volviendo al de configuraciones. En este de configuraciones es bastante sencillo, es la información general de la entidad, donde tenemos en la columna A los nombres de los campos, el nombre del año 2, el pie de página, las siglas de la institución, el fono de la institución, la página web, la razón social y la institución. Y el RUC de la institución. Que obviamente en la columna B lo que tenemos que hacer es completar esa información. Por ejemplo, el nombre del año normal, que para este año 2023 es el año de la unidad, la paz y el desarrollo, si mal no recuerdo, si no, por favor lo buscan y lo incluyen aquí.
El nombre del año 2 es el nombre del decenio de la igualdad para mujeres y hombres. Esto sí es correcto, pero de todos modos confírmenlo, por favor. La dirección de la institución, la dirección oficial, las siglas de la institución, es importantísimo que respetemos esto. Si, por ejemplo, es una municipalidad, de repente MD, Municipalidad Distrital, no sé cuáles sean sus siglas, o de cualquier institución, las siglas como tal. Lo que viene aquí son las siglas. El teléfono oficial de la institución y la página web de la institución. En razón social y RUC es importante que se consigne la información que figura formalmente en la página web de la SUNAT. Es el RUC que figura en la SUNAT y el nombre tal cual figura en la SUNAT. Con esta información básica, lo que queda ya es explicarles algunos detalles técnicos sobre cualquiera de las hojas que vamos a ver. Por ejemplo, y como podrán ver aquí, la celda A10, como se darán cuenta, tiene unos bordes. Por favor, no dejen ninguna celda así. De hecho, para la charla, esto se deja a propósito, nosotros lo dejamos a propósito justamente para no olvidarnos de explicarles que después de la data, hacia abajo, no debe haber ningún solo registro, ni siquiera con bordes, porque el cargador lo va a reconocer como si fuera un registro en blanco. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Simplemente eliminar cualquier línea que esté hacia abajo. Digamos que existen 2, 3, 4, 5 registros que tienen bordes, así no tengan data y solo tienen bordes. Para nosotros sabemos que son celdas vacías, pero justamente el cargador los reconoce como tal, como celdas vacías, y va a botarnos error de carga porque está diciendo que no hay información. ¿Cómo resolvemos eso? Simplemente borramos las líneas. Lo borramos y nos aseguramos que no quede ningún registro hacia abajo. Y de la misma manera, desde la última columna que tenga cada hoja, en este caso solo 2 columnas, hacia la derecha tampoco debe existir ni un solo dato. Si ustedes tienen sus archivos de trabajo, lo tienen copiado en su computadora y hacen algunos cálculos o fórmulas aquí al costado, no hay problema, ese es trabajo interno. Pero a la hora de devolvernos los archivos tienen que ser limpios, los archivos y las hojas. Y limpio nos referimos a esto, no tienen que haber registros o celdas con data viciada o con data en blanco que esté con bordes. No tiene que haber nada hacia la derecha ni hacia abajo. Con esta explicación de la primera hoja, del primer archivo, vamos a pasar ahora al segundo archivo, que es el más completo, que es el de la estructura de carga inicial. Como les expliqué, y mientras va cargando, la estructura de carga inicial sí es un archivo mucho más completo, con 8 o 9 hojas, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a ver, donde la primera hoja es la hoja de locales y por eso se les hace hincapié en que por favor tampoco cambien la secuencia de las hojas, porque esta secuencia tiene, valga la redundancia, un orden que es necesario ir cumpliendo para tener consistencia en la información. La primera hoja consiste en la hoja de los locales de la entidad. Aquí debemos llenar la información de todos los locales que tiene la entidad, los locales formales, obviamente, con su dirección correcta, dirección oficial, y con los códigos de ubigeo. Si ustedes se dan cuenta, de por sí en esta primera hoja de locales hay unas celdas marcadas en rojo. ¿Qué significa? Que cuando ustedes nos devuelvan esta información, nosotros lo primero que vamos a validar como consistencia de información es estas celdas que estén marcadas en rojo, porque estas celdas marcadas en rojo son celdas que representan campos claves o códigos, como en este caso, para la validez de la información. Entonces, yéndonos específicamente al tema de los locales. El código de local debe ser un código de 3 dígitos y tiene que ser secuencial, empezando desde el 001 hacia abajo. Si yo tengo 40 locales, voy a tener códigos del 001 hasta el 040 y así sustantivamente. O si tengo menos, voy a tener del 01 hasta el menos o solo uno, voy a tener probablemente solo un código de local. No hay problema, esa es información de ustedes. Lo que es importante es que se respete la estructura del código y la secuencia. Y en el caso del código del ubigeo, les hacemos hincapié y está marcado en rojo, porque la información que se trabaja en el SGD es el código de ubigeos de RENIEC, no del INEI, de RENIEC. Y para evitar problemas,
en estas plantillas, cuando ustedes lo descarguen y lo abran, y si ya se dieron cuenta, tenemos una hoja que nosotros incluimos con la información oficial de Ubigeos de RENIEC. Vamos a irnos al Ubigeo y acá vamos a encontrar los códigos de Ubigeo oficiales establecidos por RENIEC. Entonces, si mi local se encuentra, digamos, en la ciudad de Arequipa, yo podría aquí, con los filtros que ya existen, buscar Arequipa como departamento, perdón, como departamento de Arequipa, que por si ya lo tengo acá, vamos a seleccionar solo Arequipa, y armar mi código Ubigeo en base a esta estructura. El código Ubigeo del departamento es el 04, lo puedo copiar y aquí en locales pegarlo como valores para no perder la estructura ni la consistencia de la información. Código de provincia, digamos que la provincia es Caylloma, me parece que existe la provincia de Caylloma, sí, existe en Arequipa, vamos a borrar todas y vamos a ver Caylloma, y el código de Ubigeo de la provincia, que es el 02, lo copio y lo pego como valores en mi hoja de locales. Y ya le voy dando una estructura consistente a mi información. Y si es una entidad distrital, una municipalidad distrital o algo así, podemos decir, por ejemplo, la municipalidad distrital de Achoma. Su código de Ubigeo del distrito es el 02. Lo copio, o vamos, para que no sea 02, digamos que es Huanca, el 08. Copio el 08 y lo pego aquí en código de distrito como valores nuevamente. Y ya tengo armada mi estructura de código de Ubigeo. Código de departamento, provincia y distrito. Y obviamente el nombre que también lo copiaría y pegaría desde la hoja de Ubigeos. Sería Arequipa, Caylloma, Huanca. Lo copio y lo pego aquí como valores. Y me resolví la vida con el dato del Ubigeo y el nombre del departamento, provincia y distrito. Es importante esto para no confundir con los códigos Ubigeos del INEI. Llenada esta información de los códigos locales, digamos que solo tenemos una sede central, nos vamos a la hoja de cargos. En la hoja de cargos vamos a ir encontrando otros detalles técnicos importantes. Acuérdense lo que vimos en la primera, en el primer archivo de configuración de base de datos. No debe haber ningún registro hacia abajo, ni ninguna columna hacia la derecha. Debe estar limpia, los registros puros como tal. Yéndonos a la hoja de cargos nuevamente, vamos a encontrar otro detalle respecto a un registro. Es probable que en algunas hojas encontremos registros marcados en amarillo. ¿Qué significa? Que estos registros no los pueden borrar, no los pueden tocar, los tienen que dejar ahí. ¿Por qué? Porque el sistema necesita para su configuración inicial mínimo un registro. Y este registro ya está predefinido como, por ejemplo, para el caso de los cargos, como un registro no especificado con un código ya definido también. Pero en este caso, a diferencia, por ejemplo, en los locales, que tiene un código de 3 dígitos, el código de cargos debe tener 4 dígitos. Y nuevamente, como está marcado en rojo, es algo que nosotros vamos a validar, que es se respete la longitud y se respete la secuencia. No significa que vamos a imponerles una secuencia a ustedes. Ustedes definen sus cargos aquí y le ponen una secuencia del 01 hasta donde lleguen. Por ejemplo, este es data de ejemplo nada más. Tenemos 339 cargos, ¿no? Esta data de acá abajo, por ejemplo, si es data no válida, la podemos borrar y dejamos solo nuestra data correcta. Insisto, no registros hacia abajo, no data hacia la derecha. Y acá tenemos, ¿no? Es facilísimo para nosotros validar la secuencia porque vamos a ver que empiezan en el 0001 y terminan en el 0339. Y a nivel de registros, yo me aseguro con el Excel de que estoy contando 339 registros. Otro detalle importante en el caso específico de los cargos, lo que se consigna aquí es el cargo oficial como tal con el que firma la persona. No es el nombre de la plaza, ¿no? Por ejemplo, tenemos el abogado, la plaza disponible, abogado nivel 1, abogado nivel 2, abogado nivel 3.
pero en realidad el abogado del nivel 1 es el asesor legal de la entidad y cuando firma algún documento va a firmar, digamos, Roger Alvarado, asesor legal. No va a firmar Roger Alvarado, abogado nivel 1. Entonces, los nombres de los cargos son los nombres que figuran en las firmas como cargo como tal, no el nombre de las plazas. Con esto acá explicado, que no es muy complejo, solo hay que tener cuidado con estos detalles, pasamos a la hoja de dependencias. Esta es una de las hojas más completas y más complejas también, que es importante ponerle mucha atención. En la hoja de dependencias vamos a registrar todas las dependencias de la entidad, las dependencias que la entidad tiene para su operatividad. Entonces, aquí en el ejemplo, este es data de ejemplo, la pueden borrar y llenarla desde cero o aprovechar la información que se tenga si es que la consideran necesaria. Pero acá hay un detalle importante. Nuevamente, los campos rojos, ya sabemos, son campos que nosotros vamos a validar. Y en el caso del código de la dependencia tiene que respetarse, primero, la secuencia desde el 001 en adelante. Segundo, en este caso específico de dependencias, una longitud de 5 caracteres. Pero también aquí en la columna D, si bien es cierto, van a encontrar algunas columnas que no tengan nombre, como en este caso de la dependencia, la columna B. Es importante que esta secuencia se respete también para que más adelante vean cómo funciona esto para las fórmulas que se utilizan. Entonces, el código de dependencia y este número en la columna B prácticamente van de la mano, ¿no? El nivel. El nivel, la columna nivel, lo que nos va a ayudar es a más o menos, o inclusive prácticamente, definir la estructura jerárquica de la organización. Como por ejemplo vemos en esta data, ¿no? La dirección ejecutiva de esta entidad X tiene el nivel 1 y las unidades de asesoría jurídica, unidad de administración y todas las demás unidades que vienen, unidades territoriales y todo esto, tienen el nivel 2. Pero digamos que por ejemplo, las unidades territoriales, Ancash o Amazonas y todas estas que son de los lugares, son de un nivel 3. Basta que ustedes le pongan aquí nivel 3. Entonces, vamos a tener más o menos la organización jerárquica definida por niveles. Cada dependencia o cada, dependencia que tenga un nivel va a tener que estar especificada acá para que se pueda armar más o menos la estructura jerárquica. Si no, a todas le ponen nivel 2 y igual el sistema no lo va a respetar, pero si queremos llevar orden, sería bueno aprovechar este campo. La columna de padre, dependencia padre, significa que, por ejemplo, la dirección ejecutiva, que es la del más alto nivel, va a ser la única cuyo padre sea la misma dependencia. Por lo que vemos dirección ejecutiva como dependencia y como padre dirección ejecutiva. Es la única dependencia que va a tener esta característica. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la columna F, cuando pasemos de la primera dependencia hacia abajo, de la segunda en adelante, no se toque esta fórmula que ustedes ven aquí en la celda. ¿Por qué? Porque lo que va a asegurarnos esto, cuando ustedes empiecen a llenar su información, esta información es de muestra, pero cuando ustedes empiecen a llenar su información real y con sus estructuras, esta fórmula les va a ayudar muchísimo a que los códigos padres sean los correctos. De tal forma que cuando ustedes inserten, si, por ejemplo, si ustedes llenan esto a mano, o código 001, y lo pegan como valores, y digamos que esta dependencia 3 en realidad depende, perdón, esta unidad de nivel 2 depende también, o depende de la unidad 3, depende de la unidad jurídica, y nosotros pegamos como valores esto, lo que va a ocurrir es que si por A o B insertamos alguna entidad aquí, en nuestro llenado de información, y nos olvidamos, lo que va a pasar es que en lugar de jalarme el código de dependencia 02 aquí por la fórmula, digamos que esta es la unidad del RIMAC, digamos, por un nombre cualquiera, por poner un nombre cualquiera, y nosotros nos aseguramos de que toda esta información sea consistente, tanto en secuencias como en la columna B, ¿no? Para poder tener 10, 11, 12,
y esta es una dependencia de nivel 3 que ha sido necesario insertar, pero que depende de la unidad de asesoría jurídica, digamos. Yo me jalo el nombre de la unidad de asesoría jurídica, lo pego aquí como valores, pero al no tenerlo como fórmula, en lugar de jalarme el código 002 que le corresponde a la unidad de asesoría jurídica, y yo lo pegué como valores desde arriba, me está jalando un código de dependencia padre incorrecto. Por eso les recomendamos, les rogamos que por favor no se toque la fórmula desde la fila 2 hacia abajo en la columna código padre, porque así me aseguro que el código que me jale de la dependencia padre, como en este caso unidad de asesoría jurídica, sea el correcto, porque lo que va a hacer esta fórmula es buscar este nombre en esta lista de dependencias y si lo encuentra me va a jalar su código, como vemos aquí, el 002, independientemente de los códigos de los demás, pero la dependencia padre de esta unidad, de esta dependencia, va a ser la correcta. Lo mismo con las demás. Es un detalle importante a tener en cuenta porque ha pasado que muchas veces copian y pegan como valores. Y en donde encuentren celdas que tienen fórmulas, dejen las fórmulas. Dejen que el Excel haga el trabajo por nosotros. Sigamos. Otro detalle, como lo hemos visto hace un rato en algunas hojas, que no debe haber celdas con data hacia abajo ni hacia la derecha, justo con el ejemplo que acabo de hacer de la unidad del RIMAC en la fila 12, puede pasarnos que al insertar registros, dejemos, por error involuntario, algunas celdas en blanco en medio. Mucho cuidado con esto, porque esto también es rebotado en el proceso de carga, pues todas las celdas tienen que tener algún valor, aunque sea 000 o 0, dependiendo del tipo de datos que contenga. Por lo que vamos a la columna de siglas y les explicamos. En el caso de la columna de siglas, lo que tiene que ir es justamente la sigla de la dependencia. Pero ojo, sin incluir el código de la entidad, de la sigla de la entidad inicial. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un oficio, ¿no? Hacemos un oficio donde le podemos poner, digamos, no lo sé, PCM-003-2023, digamos. O PCM-DE-003-2023. No lo sé. Ese dato de la entidad no va aquí, concatenado, ¿no? Podríamos tratar de poner algo así, como ejemplo, nada más. PCM-dirección ejecutiva. No. Todo lo que corresponda a la entidad, si nos damos cuenta, lo hemos completado en el primer archivo de datos generales. Por eso les hacía hincapié que en el dato de institución van las siglas tal cual nosotros necesitamos se identifique la institución en los documentos. Porque el sistema, cuando empieza a generar los documentos electrónicos, va a hacer su trabajo de concatenar las siglas. Por eso es que en esta columna de siglas de la hoja de estructura solo van las siglas de la dependencia, no de la entidad, porque ya le hemos incluido en el otro archivo. Y un detalle importantísimo, no incluir caracteres especiales como slash, arroba, michi, espacios, ni nada por el estilo. Solamente los nombres de las siglas como tal. Y si es necesario, digamos un ejemplo, ¿no? Unidad de gestión de contrataciones y transferencia de recursos. Y por A o B, nosotros tenemos nuestra lógica por disposición, por normativa de la entidad, no lo sé, que su sigla sea Unidad de Gestión de Contrataciones, guión, transferencia de recursos. Esto sí es válido, solamente el guión, nada más, nada más. No van el slash, ni el backslash, ni el espacio, ni el arroba, ni el michi, ni nada por el estilo. Solo el guión puede ser utilizado si es que es estrictamente necesario. Si no, obviamente, como en este caso, no va. Y, como les decía, no pueden haber registros en blanco, así como no puede ver hacia abajo ni hacia la derecha, tampoco pueden haber registros en blanco en medio. Entonces, es importante que si completamos nuestra información, completemos todo el registro, toda la fila. O sea, yo le voy a poner cualquier cosa acá de ejemplo, nada más. Vamos a poner UR, ¿ya? Digamos, unidad del RIMA. Y ya está. ¿En qué local se encuentra la dependencia?
En la columna H especificamos eso. Y eso lo jalamos desde aquí, desde la columna locales. Digamos que solo tenemos sede central, en donde tenemos dependencia. En el local le ponemos sede central, siempre pegando como valores para no alterar la data. Y bueno, en este caso, como había locales en distintos sitios, para el ejemplo nada más, se puso distintos locales, pero si tengo un solo local, ese mismo local lo replico en todos los registros. Y ya estoy, llenado el dato del local. Sigo avanzando y ahora tengo justamente el código de local. Y al igual que con el código padre, se van a dar cuenta que el código de local, la columna correspondiente al código local, también tiene una fórmula. De la misma manera, respetemos la fórmula, no la alteremos ni peguemos como valores. Pegamos la celda como fórmula como tal y me aseguro de que el Excel haga el trabajo por mí, que me jale el código local desde la hoja de locales, el código de local que corresponda. Seguimos avanzando y encontramos un dato que es importante para el tema de las mesas de partes. Aquí en esta columna J de in mesa de partes es importantísimo que por lo menos una dependencia esté con el valor de 1. En este caso, la unidad que yo he creado de muestra, de prueba, no es mesa de partes, le voy a poner el valor de 0. Pero vamos a usar el filtro del Excel para ubicar qué entidad tiene el valor de 1, o qué dependencia, perdón, tiene el valor de 1. Si lo veo aquí en nuestra data de muestra, vemos que la mesa de partes de la sede central, con el código de dependencia 0039, 00039, que tiene como dependencia padre la unidad de administración, que obviamente su código padre es el 03, tiene el código de local 01 y está con el indicador de mesa de partes 1. Este es importante porque por lo menos una dependencia tiene que ser de la mesa de partes, por lo menos uno. Y esa tiene que tener aquí en la hoja de dependencias el valor de 1. Todas las demás, que no sean mesa de partes, tienen que tener el valor de 0. ¿Podemos tener 2 mesas de partes? Por supuesto que podemos tener 2 mesas de partes, pero mínima debe haber 1 o más. Eso depende mucho de ustedes, no de nosotros. Nosotros le decimos cómo tiene que estar la data, ustedes deciden cómo está su organización. Seguimos avanzando y acá viene un detalle que es importante, que después vamos a regresar un poquito para reforzar estas 4 columnas últimas de la hoja de dependencia, pero vamos a darle una mirada rápida acá. Acá lo que vemos es el cargo, el responsable y el código de cargo como tal y el código del empleado como tal. ¿Qué significa esto? Y por eso les hacemos hincapié, no toquen la estructura que tienen las Excel, no toquen los nombres, no toquen las hojas, porque esto ya tiene una lógica. Aquí lo que vamos a poner en estas 4 columnas, primero, ¿quién es el responsable de esa dependencia? Digamos que en la unidad del RIMAC, el responsable es Juan Pérez. Juan Pérez Pérez. Entonces, cuando nosotros llenemos esto, yo ahorita lo estoy tipeando, por eso les digo que después vamos a regresar. Lo estoy tipeando. ¿Por qué? Porque con estas fórmulas nos vamos a asegurar, nuevamente encontramos fórmulas, que el Excel haga el trabajo por nosotros, preciso, de jalarnos los datos de Juan Pérez, su código de empleado, así como su código de cargo, si es que el cargo existe. Por ejemplo, el cargo de Juan Pérez, voy a copiar estas dos filas de la columna K y la columna L, es decir, primero llené el nombre, la columna M, y de aquí vengo a la columna K y la columna L, copio lo que esté arriba y lo pego acá. Y hago que el Excel me jale esta información desde la hoja de personal, que la vamos a ver más adelante, que está aquí. Por eso les digo que después vamos a regresar un poquito a reforzar estas columnas. Como no existe todavía el personal Juan Pérez, aquí obviamente me está jalando un valor de Michi NA. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Antes de enviar la información a el equipo de consultores,
revisen siempre su data, hagan un último chequeo por parte de ustedes para evitar que la data tenga esto. Y esto es solamente porque nos falta todavía llenar nuestra hoja de personal, que lo vamos a ver cuando lleguemos a personal. Pero, insisto, donde yo encuentre celdas con fórmulas, no las toco, no copio y pego como valores. Dejemos que estas fórmulas funcionen y trabajen para nosotros. En este caso, lo único que voy a pegar como valores va a ser el nombre, que lo voy a jalar desde la hoja personal cuando la complete. Con esto completado, como les dije, la hoja de dependencia es una de las hojas más complejas. Pasamos a la hoja de ubijeo rápidamente, porque ya la hemos visto junto con la de locales, que ya sabemos que es la hoja de ubigeos de RENIEC, oficial de RENIEC, y pasamos a la siguiente hoja, que es dependencia mesa de partes, y aquí tiene que ver mucho con lo que hemos visto hace un rato en la columna in mesa de partes, que hemos seleccionado el valor de 1. Como por ejemplo aquí, el valor de 1, in mesa de partes de la sede central, aquí yo tengo que tener eso mismo. Y todo lo demás se va. Si tengo 4 mesas de partes, yo tengo que tener 4 mesas de partes aquí. Pero tienen que haber los 4 mesas de partes, las 4 dependencias, mesas de partes, o 3 en este caso, para el ejemplo, las 3 tienen que estar marcadas con 1 aquí. En la columna J in mesa de partes. Como para este ejemplo específico solo tengo 1, voy a dejar 1. ¿Y qué ocurre aquí? Como hemos venido viendo en el avance, es que también tengo una fórmula que me asegura que jalo el código de mesa de partes adecuado, el código de mesa de partes correcto. Mesa de partes de la sede central lo jala automáticamente por la fórmula desde la hoja de dependencias. Y eso me lo jala acá. La hoja de dependencia de partes es bastante simple si no alteramos la fórmula. Seguimos avanzando. La hoja de documentos, una hoja muy importante. ¿Por qué? Porque esta hoja de documentos, si bien es cierto, ustedes aquí tienen un montón de ejemplos de documentos que pueden haber, lo que van a encontrar primero, si nos vamos hacia abajo, van a encontrar registros de documentos, como hemos visto hace un rato, marcadas en amarillo. ¿Qué significa eso? Si recordamos, estos registros marcados en amarillo, sombreados en amarillo, no los tocamos, ni en el nombre, ni en su codificación. No importa si la codificación, en este caso específico, no es secuencial o lo que sea, o yo solo tengo 10 documentos y voy a tener de 001 al 10, digamos, por ejemplo, elimino todas las demás. Y lo que sí me recontraseguro es de no tocar los registros sombreados en amarillo. Digamos que yo solo manejo 10 tipos de documentos. Dejo mis 10 tipos de documentos y los 4 adicionales, porque esto los necesita el sistema para su carga inicial. Y se ha tratado de identificar los documentos más estándares posibles. Si ustedes no lo manejan, no hay problema, no lo usan, pero no los eliminen, porque sí son necesarios. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿por qué es importante esta hoja de documentos? Como les decía, esta hoja de documentos se enlaza mucho con la carpeta plantillas de la estructura que ustedes van a descargar. Vamos a ver. En la estructura que ustedes van a descargar, como estamos viendo ahorita las dos Excel, vamos a ver luego la explicación de estas carpetas. Y una de ellas es la carpeta de plantillas. Le damos clic en la carpeta plantillas o cuando ustedes lo descarguen van a entrar a su carpeta de plantillas y como ejemplo tienen estos de aquí. Son plantillas hechas en Word porque el sistema, desde el momento en que empecemos a usar la plataforma, lo que va a hacer es generarnos los documentos como tal en base a las plantillas que hayamos definido. Entonces, ¿qué documentos tienen que haber en esta carpeta plantillas? Solamente los documentos que en la columna plantilla diga sí, tengan el valor de sí. Si yo vengo aquí y le pongo sí a todos estos documentos, estoy en la obligación de crear un documento plantilla o una plantilla como tal
con exactamente el mismo nombre, digamos oficio, en la carpeta plantilla. Tengo que tener una plantilla hecha en Word con exactamente el mismo nombre. Si por el contrario, yo le digo al sistema o a la plataforma que manejo esta cantidad de documentos, 14, pero solamente voy a manejar, quiero que me genere el sistema las plantillas de estos de aquí, estos 6 de acá, entonces no tengo que poner una plantilla de carta notarial, por ejemplo. No tiene que haber aquí, en la carpeta plantilla, una plantilla de carta notarial. No es necesario. Es más, si lo incluyen, lo va a rechazar el sistema. El proceso de carga, porque el proceso de carga va a validar esto de acá. Y como se dan cuenta, podemos tener 14, 15, 20, 30 tipos de documentos diferentes, pero no necesariamente tener plantilla de los 30. Solo de los que nosotros indiquemos sí. Nada más. Luego vamos a ver el trabajo de las plantillas propiamente dicho y de las imágenes. Ahora estamos viendo solo el manejo de los Excel. Un detalle adicional en esta hoja de documentos específicamente. Necesitamos que ustedes incluyan 2 columnas adicionales. Una columna que diga salida y otra columna que diga múltiple, donde van a especificar el valor de sí en mayúsculas si es que el documento como tal es un documento que sale hacia afuera de la institución, hacia otras entidades públicas o privadas. Esto es importante. Si no le indicamos esto, el sistema todos los documentos lo va a manejar de forma interna dentro de la entidad. Entonces, por ejemplo, un oficio, por lo general, es un oficio que sale fuera de la institución. Le ponemos sí. Un memorándum, por lo general, es un memorándum de tipo interno, es un documento de tipo interno. Esta puede tener el valor de no. Y así vamos definiendo qué tipo de documentos son de salida fuera de la entidad y qué tipo de documentos son internos. Digamos que solo el oficio, digamos, para el ejemplo, que solo el oficio es de salida. Los demás son documentos internos. Entonces, solo el oficio va con el valor de sí y los demás tienen el valor de no. Y como ya se estarán dando cuenta, en el caso de múltiples, el principio es exactamente el mismo. Es decir, no el mismo de salida o si es hacia afuera, no, sino en el sentido de que si es un documento múltiple, le ponemos sí, y si no es un documento múltiple, le ponemos no. Y eso sí es un manejo netamente interno de la entidad, dependiendo de cómo gestione sus documentos. Por ejemplo, si yo digo que mi documento o plantilla se llama memorando múltiple, obviamente le tengo que poner que ese es un documento múltiple. Le pongo sí. Si no es un documento múltiple, le voy a poner que no. Y se acabó. Así de simple. Esas 2 columnas, por favor, agréguenlas. Agréguenlas ustedes para poder complementar la información. En base a lo que ustedes conocen de cómo maneja los tipos de documentos su entidad. Pasamos a la siguiente hoja, a la hoja de documentos dependencia. Documento de dependencia, lo que va a hacer o lo que buscamos en esta hoja es el enlace entre las dependencias y los tipos de documentos que maneja la dependencia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá ustedes? En la columna A tienen que traerse los datos de las dependencias que hayan llenado en dependencias, valga la redundancia. Vamos a borrar este filtro. Traerse los datos de la dependencia, copiarlos y pegarlos como valores aquí y combinarlos con los documentos que hay acá. Podrá pensarse, oye, pero esto es tan simple como copiar y pegar de un lado a otro. Sí, pero no necesariamente del todo. ¿Por qué? Porque no todas las dependencias manejan todos los tipos de documentos. Por eso es importante que ustedes armen esta tabla. Si se dan cuenta, en la columna B y en la columna D
tenemos fórmulas, justamente para evitar errores de tipeo o de copiar y pegar. Dejemos que esta fórmula funcione. Si yo traigo la dependencia desde mi hoja de dependencia y lo pego como valores acá, me va a jalar su código. Y si traigo los tipos de documentos y lo pego aquí, me va a jalar su código. Por ejemplo, como yo me borré algunos documentos de la hoja de documentos, algunos me están dando error, mi CNA. Obviamente tengo que asegurarme de poner la data correcta. Pero, como les decía, no todas las dependencias manejan todos los tipos de documentos. Por eso es importante que ustedes armen esta tabla en base a cómo gestiona los documentos la entidad. Puede ser que alguna dependencia gestione 2 o 3 tipos de documentos y otra dependencia gestione 10 tipos de documentos diferentes. Eso depende mucho de ustedes. Y eso tiene que estar configurado aquí. Y asegurarse de que no exista duplicidad de registros, que después cuando lo validemos lo vamos a poder detectar. Sigamos avanzando. Ahora nos queda la hoja de motivos. Nuevamente, registros en amarillo, con código, no lo tocamos. Un detalle importante aquí. Los códigos de los motivos son solo de un carácter. Y como son solo de un carácter, empiezan en el 0 y 1 que no se tocan. En realidad nosotros tendríamos que empezar desde el 2 hasta el 9. Como no tenemos más caracteres, si necesitamos más motivos de gestión de los documentos, vamos a continuar con la letra A hasta la Z, si es que es necesario. Creemos y esperamos que no existan más motivos de tipo de documentos. Acá existe un ejemplo nada más de ellos. Si ustedes consideran que los tienen que cambiar, los cambian, porque son los motivos de gestión de documentos que ustedes manejen como entidad. Motivos por dependencia. El mismo principio que hemos visto hace un rato de documentos dependencia, pero en este caso a nivel ya de motivos. Si lo vemos, tenemos la dependencia, el tipo de documento y qué motivos tiene para emitirlos. Es el original, es una copia, es un múltiple, atender, archivar y N tipos de motivos. Y el mismo principio, como les decía, de documento de dependencia. Si no todos manejan, si no todas las dependencias manejan todos los tipos de documentos, puede que tampoco manejen todos los tipos de motivos. Esa es una configuración que ustedes tienen que trabajar acá. Nuevamente, las celdas que están en rojo y con fórmula no se tocan. Dejen que las fórmulas funcionen solas y jalen los motivos que correspondan. En este caso, por ejemplo, si como los motivos en teoría son pocos, los pueden copiar y pegar, pero también lo pueden dejar como fórmula para que lo jale, cosa que se aseguran de que jale el motivo correcto. Nos vamos a las dos últimas hojas, personal y usuario, y de ahí vamos a regresar a dependencias que se amarran las 4 últimas columnas con estas dos últimas hojas. En realidad más la de personal, o en realidad la de personal. Vamos a la hoja de personal. En la hoja de personal, como es lógico, vamos a llenar la información del personal que trabaja en la entidad y en todas las dependencias que nosotros hayamos registrado. No significa, a ver, no necesariamente es todo el personal de la empresa. En teoría, tiene que ser el personal que va a gestionar documentos. Sin embargo, si la empresa, por políticas internas, por procedimientos internos, determina que sí, que los documentos, el personal los va a gestionar de forma electrónica, por ejemplo, se cursa un memorando para todos y lo tienen que ver a través de su casilla electrónica, entonces sí debería estar registrado todo el personal aquí, porque si no, yo como personal que no estoy registrado aquí no voy a poder recibir ese memorando. A menos que por política interna la entidad decida, los que no tienen sistema, usuario en el sistema o no están registrados en el sistema, alguien, su jefatura, alguien les tiene que entregar el memo impreso, ya esas son políticas propias de la entidad. Pero en teoría, el personal que hay acá tendría que ser el personal que va por lo menos recibir documentos de forma electrónica. Y acá tenemos un detalle. La información como tal tiene que ir, como lo vemos estructurado desde la columna C hacia la derecha. Es decir, el primer apellido, el segundo apellido,
y todos los nombres en una sola columna, en la columna E. Si tiene 3 nombres, 2 nombres, un solo nombre, todos los nombres van en la columna E. Esta columna de aquí, la columna A, en este caso específico, si bien es cierto, está como valores, después les voy a dar un tip para que se amarre con el tema de usuarios, porque nos sirve para una búsqueda allá, en la hoja de usuarios, la última hoja. Y el número, como hemos visto en la mayoría de datos, es una secuencia que por lo general se podría amarrar con el código de empleado en este caso, o no necesariamente, pero este dato no lo borren. Y acá sí tiene que ser secuencial y ahora lo vamos a ver por qué. El DNI. El sistema solo acepta personal con DNI. ¿Por qué? Porque como mucho del personal va a firmar documentos, la RENIEC emite certificados digitales solamente a ciudadanos peruanos. Hasta ahora no tenemos conocimiento que existan certificados digitales para ciudadanos extranjeros. Y ya nos ha pasado en algunas entidades que tienen a ciudadanos extranjeros ocupando alguna función en la entidad. Si fuera ese el caso de ustedes, tienen que comunicarse con RENIEC y tienen que tener confirmación de RENIEC primero si es que le va a emitir certificado digital para firma electrónica, que hasta donde sabemos no lo está haciendo. Y si llegara a darse ese caso, tienen que informarnos para ver cómo lo vamos a manejar. Pero por ahora no es necesario. Entonces, solamente los ciudadanos peruanos o ciudadanos extranjeros que tal vez tengan DNI, no lo sabemos. Pero el dato que va aquí es el DNI de 8 caracteres, porque esta información se cruza con RENIEC. Entonces, aquí tienen que asegurarse de que sea el DNI de 8 dígitos el que se ponga como información en el DNI, valga la redundancia. El código de empleado, como hemos visto, tiene una estructura, en este caso de 5 dígitos, y en este caso específico no es tan estricto que sea secuencial. Sería ideal, porque en realidad no afecta mucho el código del empleado como tal, pero podría ser, ¿no? Como hay veces cambian las personas, ya cuando una persona sale, ese código de empleado no se puede reasignar. Entonces, de repente, se podría dejar un espacio entre uno y otro como para asignarle un nuevo código a la nueva persona que esté reemplazando a la que salió. Podría ser. Pero con que tengamos secuencial y digamos, entró un trabajador número 21, no pasa nada. Es exactamente lo mismo. No le va a afectar al sistema. Para el sistema va a ser un código de empleado 021. Pero es una libre decisión de ustedes. El sexo, el sistema sí es binario, lamentablemente no tenemos todavía más valores, así que se establece uno, y lo van a ver aquí, por ejemplo, en algunas celdas, como en este caso en el DNI, vamos a ampliar esto de acá, algunas celdas están con comentario, ¿para qué? Para ayudarlos a llenar la información. Por ejemplo, lo que les decía, el código del DNI, que es único, y como en este comentario dice, evitar duplicidad de DNI. De por sí, si existe duplicidad de DNI, el sistema lo va a rechazar. A la hora de cargarlo, lo va a rechazar. Y además aquí, lo que va a pasar, por ejemplo, miren, el sistema automático, el Excel automáticamente lo va a marcar en rojo, porque significa que este DNI está duplicado. Entonces, ya tenemos algunas ayudas de por sí. Y en el caso de sexo también, ¿qué valores puede tener? 1 para masculino y 2 para femenino. No hay otras opciones en el sistema. La columna I debe ser el código de la dependencia padre. Es decir, primero pongo mi dependencia, lo traigo desde la hoja de dependencia y lo pego como valores, y también me traigo la dependencia padre al nivel de nombre y lo pego aquí, como en el código I. No tiene nombre, como les dije, va a haber algunas columnas que no tengan nombre, pero en esta columna va la dependencia padre de esta dependencia, donde trabaja este personal. ¿Por qué es importante? Porque hay veces, hay entidades en las cuales el, el, el trabajador, el colaborador, tiene 2 o 3 cargos diferentes. Entonces, lo que hacen es incluirlo aquí 2 o 3 veces. No, no se incluye 2 o 3 veces. La hoja de personal y la hoja de usuario tiene que tener registros únicos, porque no puede haber registros duplicados. Si llegara a ser el caso de que un personal
tiene 2 o 3 cargos, es gerente de administración y es gerente de contabilidad, en esos casos se resuelve desde la hoja de dependencia, porque van a tener una dependencia de administración y van a tener una dependencia de contabilidad, donde el responsable, por eso existe el responsable, y ahora sí empezamos a ver cómo se amarra la información desde el otro lado, en el responsable sí puede estar la misma persona, digamos Juan Pérez, 2 veces, como responsable de la unidad de planeamiento y como responsable de la unidad de RIMA, por ejemplo. Esta parte es importantísima tener en claro, porque en la hoja personal solo va el personal una sola vez. Y se preguntarán, ¿pero qué hago cuando la persona ocupa 2 cargos? Bueno, no le puedo poner los 2 cargos, lo que tengo que hacer es registrarlo una sola vez, ponerle la dependencia, la que sea de mayor injerencia, la más importante o la que ustedes decidan ponerle, y el cargo que ustedes decidan que sea la más predominante, la más importante, el cargo más importante, más resaltante, no lo sé. Decisión de ustedes, pero va una sola vez registrado como personal. No se registra 2 veces. Si ocupa 2 cargos, se maneja a nivel de dependencia. También vemos el local donde trabaja este personal, y si trabaja en 2, 3 locales diferentes, nuevamente le ponemos el local más predominante, ¿no? Porque esto al final no le va a afectar a la operatividad. El código de dependencia lo va a jalar automáticamente por las fórmulas, cuando traigamos el valor y lo peguemos como valores, el dato y lo peguemos como valores, y el código local también lo va a jalar automáticamente. El cargo lo vamos a copiar desde la hoja de cargos y lo vamos a poner aquí, y esta fórmula lo va a jalar automáticamente. Ahí tenemos completada nuestra hoja de personal. Entonces, si por ejemplo yo puse, ¿no? Juan Pérez, voy a poner acá, Pérez, 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 Juan. Me voy a asegurar acá también de poner Juan Pérez, Pérez. Esta columna A yo la estoy tipeando por temas de capacitación, pero si ustedes consideran necesario y tienen más personal que estos 20 que están en la muestra, lo pueden hacer concatenando los datos. Es un manejo de Excel neto, libre albedrío de ustedes. Yo solo para el ejemplo lo tipeo porque es más rápido. Entonces, voy completando mi data y acá le pongo la información, ¿no? Él es asistente administrativo y el código de asistente administrativo es el 058. Él está en la sede central y en la dirección ejecutiva, digamos. Y si regresamos a la hoja de dependencia y vemos ahora nuestras 4 últimas columnas, donde habíamos puesto unidad del RIMA, Juan Pérez, perdón, me pasé. Vemos aquí que ya me jala su código de Juan Pérez, que trabaja en 2 dependencias, lo que les decía, y acá no me está jalando su cargo, porque, permítanme un ratito, tengo que buscar en personal Juan Pérez Pérez. Ja, claro, como yo modifiqué e inserté, importante el tema de las fórmulas, por eso es mejor copiar y pegar desde arriba. Como yo copié y pegué, inserté y todo lo demás, está jalando otro dato. Ja, ya, esta formulita. Tenemos como valor. Y ahí está. Bueno, acá me está botando eso porque definitivamente debe tener un tema con el cargo, o este puede que no exista, no lo sé. Pero nuestro ejemplo es Juan Pérez. Y ahí está. Me jala, ¿no? Asistente administrativo. Lo busca en la hoja de personal, a Juan Pérez Pérez, busca su cargo, asistente administrativo,
y me jala acá el valor, y con ese valor busca su código de cargos y lo pone acá. Igual el código del empleado 004, ¿no? Que es el código que tiene ahora mi querido amigo Juan Pérez. 004. Por eso es que se amarra en la hoja de dependencia con la hoja personal. Finalmente, la hoja usuario tiene un enlace directo con la hoja personal. Y ahora lo vamos a ver por qué. Primero, la hoja usuario, como les decía hace un rato, en teoría, en el sistema deberían estar registrados como personal, ojo, no como usuarios necesariamente, como personal, todo el personal que va a recibir documentos electrónicos. Por lo menos recibir, pero sí el personal que va a gestionar, enviar, derivar y todo ese tipo de cosas, definitivamente. Y en teoría, si es así, todo el personal que esté registrado debería tener un usuario, en teoría, pero eso va a depender mucho de ustedes. Y nuevamente, si es así, lo que va a ocurrir acá es que yo tengo el dato ya del usuario con nombres y apellidos. En valores es el valor que quiero que se muestre a la hora que el usuario ingrese. Y acá tenemos la secuencia para la búsqueda, la dependencia en la que trabaja. Nosotros nos damos cuenta, acá no está mi amigo Juan Pérez Pérez, vamos a ponerlo. Pérez, Pérez, Juan. Acá quiero que figure J. Pérez. Lo busca en personal, me jala el dato y su usuario. En el usuario es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, que el usuario tiene que ser único, no puede repetirse, ¿ya? Y eso depende mucho de las políticas internas de la entidad, ¿no? Si ustedes ya tienen alguna directiva política que determine que los usuarios son primero la letra del nombre y el apellido o X, pueden usarlo aquí sin ningún problema, pero tienen que asegurarse que no se repita. Si se repite, tienen que de todas maneras ver la forma de resolverlo. Recomendación. Como el usuario tiene que ser único, el usuario podría ser el código, el número del DNI del trabajador. Si tiene 0 al principio, no importa, puede ser su código de usuario. Porque no hay ningún otro documento, al menos en el Perú, que sea único como el DNI. El DNI es único para cada persona. Pero esa es solo una recomendación. Ustedes manejen el código de usuario que ustedes consideren conveniente. Solo asegúrense de que sea un código de usuario único. Y segundo detalle, importante, técnico, es que no pueden usar espacios. Por ejemplo, Juan punto Pérez. No pueden usar espacios entre el nombre de usuario como tal. Ni puntos. Tiene que ser todo junto. Entonces, si por A o B su política dice que es el primer nombre y el apellido, como ejemplo nada más, su usuario podría ser Juan Pérez todo junto. O podría ser J. Pérez todo junto. Pero no puede haber caracteres entre uno y otro componente. Es todo junto el usuario. Y no pueden usar obviamente caracteres especiales, ¿no? Ni el punto, ni el guión, ni el guión bajo, ni nada por el estilo. Y la longitud del usuario no debe exceder de los 20 caracteres. Ese tercer detalle se me estaba pasando. No puede exceder de los 20 caracteres. Entonces, pueden usar cualquier código de usuario que sea único, recomendación el DNI, si no el que ustedes definan, pero que sea único, no usar espacios ni puntos ni caracteres en medio y no excederse de los 20 caracteres. Esa es la recomendación en el caso del usuario. En el tipo, este detalle es importante, puesto que aquí se define el tipo de usuario que vamos a crear. Si vemos en la celda donde está el título que dice tipo y ponemos el puntero del mouse, vamos a ver el comentario que sirve para que les ayude. Los tipos de usuarios que se pueden definir: profesional, mesa de partes, administrador, secretaria y jefatura. El administrador, obviamente, es el administrador de la plataforma y tiene toda la gestión del sistema. Recomendación: deberían tener por lo menos 2 administradores.
puesto que si por A o B un administrador se enferma o se olvida su clave o no viene ese día o lo que sea, aunque ya la plataforma estando online se puede gestionar desde cualquier lugar, pero por N razones no tengamos disponible al administrador y a alguien se le bloqueó su usuario, es necesario cambiarle la clave o cualquier otra gestión en el sistema, lo puede hacer el otro administrador. Si ustedes lo deciden así, es un tema de políticas internas, pero mínimo tiene que haber un administrador del sistema para que pueda justamente administrar todo lo que se tenga que hacer con el sistema propiamente dicho al interior de la entidad. Luego, el usuario jefatura, como bien dice aquí, es el usuario que visualiza la información de toda la dependencia, de todas las entidades, de todas las dependencias como tal. Por lo general, obviamente, son los jefes de área. Pero los jefes de área es bien difícil que gestionen documentos como derivarlos, redactarlos, recibirlos, leerlos para ver a quién van por lo general se lo delega a la secretaria. Entonces existe el usuario tipo secretaria también que puede visualizar la información de toda la dependencia y apoyar en las gestiones operativas de gestión de documentos de la jefatura. El usuario mesa de partes, como bien podemos ver, es el usuario que tiene todas las opciones del profesional, ahorita vamos a ver el del profesional, y además la de MS Partes, que es la de enviar y recibir documentos, que cuando veamos la plataforma vamos a entenderlo un poco más, pero es cuando me llega un documento, tiene que haber un usuario que pueda recibirlo, que es el usuario tipo MS Partes, y que pueda derivarlos. Ese es el usuario tipo MS Partes, que por lo general está relacionado con el equipo de trabajo de gestión documental o como sea que se llame la dependencia dentro de la entidad. Y el usuario profesional es aquel usuario que solamente puede visualizar documentos propios, no puede visualizar los documentos de toda la dependencia. Solamente va a visualizar sus documentos. Si, por ejemplo, yo ya determino a partir del uso de la plataforma en la entidad que todos los informes se presenten por la plataforma, que sean documentos electrónicos presentados por la plataforma, los informes sean presentados por la plataforma, ese profesional, esa persona, ese usuario debería tener el perfil de profesional para que pueda presentar sus documentos desde la plataforma sin ningún inconveniente. Pero no puede gestionar otros documentos más que los suyos, redactarlos, elaborarlos, firmarlos y gestionar solo los suyos, no los del área. Los del área solo el jefe o su secretaria. Creo que eso queda bastante claro. El código de empleado, les mencioné hace un ratito que se amarra un poco con el de personal, porque también ha pasado que muchas veces, y por eso estos campos que están en rojo nosotros los validamos, inclusive lo del tipo, que muchas veces aquí en la hoja de personal le ponen un código y en la hoja de usuario especifican otro código de empleado. Entonces es importante que el código de empleado que yo pongo aquí lo obtenga desde la hoja de personal. Vamos a buscar al famoso Juan Pérez Pérez, que tiene el código de empleado 004. Vamos a ver por acá, donde está Juan Pérez Pérez. Acá está, Juan Pérez Pérez. Tiene el código de empleado 0005. Aquí hay un error. ¿Cómo lo corrijo? Vengo aquí, el código de empleado que le puse como personal, lo traigo acá y lo pego aquí como valores. Y me aseguro, bueno, y este 004 que está asignado a otro no va porque lo voy a poner el código que corresponda. Y así me aseguro de que los códigos de empleados sean los mismos que le asigné aquí al personal. Si este personal tiene usuario, el código de empleado tiene que ser el especificado en la hoja personal. Y con eso estaríamos terminando con la parte del llenado de las hojas de Excel para poder pasar a la siguiente parte, que es la elaboración de las plantillas y el manejo de las imágenes. No voy a grabar nada de esto porque esto se muestra nada más. Y listo.
Entonces, ahora sí, empezamos con la parte de plantillas. Como vemos acá, y ya lo hemos venido viendo, tenemos una estructura, además de las hojas de Excel que la acabamos de revisar al detalle, tenemos el tema de estas carpetas y las plantillas propiamente dicho. Y esto obviamente yo lo tengo descargado para un tema de facilidad de manejo, aquí en mi carpeta, que para mi trabajo yo le he puesto estructura. Obviamente no lo van a devolver ustedes con este nombre, lo van a devolver con el nombre que les hemos especificado acá, RUC-entidad. Entonces, empezamos con la primera carpeta, consulta, que va prácticamente las indicaciones repetirse en todas las demás carpetas que manejan imágenes. En cada una de estas carpetas de consulta, firma OMPE, MPB, que son las siglas de mesa de partes virtual, plantillas, ya sabemos que son las plantillas en Word, SGD, que son las siglas de sistema de gestión documental, y verifica, en todas, a excepción de plantillas, existen imágenes. Y vamos a revisarlas. En consulta, tenemos una imagen que se llama header verificación.png. Acuérdense lo que dijimos al principio. Si por A o B existe un pequeño error de tipeo en el nombre del archivo, no importa, déjenlo así, no lo corrijan, porque no lo va a leer. Si ustedes lo corrigen, no lo va a leer el cargador de información. Déjenlo como está. Esa es la primera recomendación. Otra recomendación, la extensión, porque si ustedes lo trabajan en algún procesador de imágenes y lo graban, puede que lo grabe como JPG. Si en el ejemplo, en la estructura, el archivo dice JPG, bien, lo graban exactamente como JPG. Pero si dice PNG, déjenlo como PNG. Y ahorita vamos a ver por qué les hago hincapié en esto. Entonces, esa es la primera recomendación. El nombre del archivo y la extensión no se toca. La segunda gran recomendación, como podemos ver aquí, las dimensiones en píxeles de cada imagen. Cada imagen tiene sus propias dimensiones predefinidas. En este caso, por ejemplo, del header verificación, tenemos que debe tener 949 por 138 píxeles. Así tiene que ser. Podría ser menos, tal vez un poquito menos, pero nunca más, porque eso ya está probado en la plataforma que ese es el tamaño adecuado. Tampoco puede ser tanto menos, porque si no se va a ver una miniatura, una minúscula. Entonces, lo que sí es importante no excederse de este tamaño que esté en píxeles aquí. Eso lo vamos a ver en el archivo de consultas, en la carpeta de consultas, y ahora pasamos a la carpeta firma OMPE. Y nuevamente, y acá viene el detalle que les decía de la extensión del archivo. En la carpeta firma OMPE existen 6 imágenes y tienen que devolvernos 6 imágenes con los mismos nombres. Ah, me estaba olvidando un detalle importante. Si bien es cierto, o sea, podrán pensar, oye, pero si tengo que respetar el nombre, la extensión y las dimensiones, entonces sigan usando esa imagen. No, no podemos usar esta imagen porque esta imagen es de muestra de nuestra entidad. Lo ideal es que pongan su header, su cabecera que quieren que vaya. Si lo dejamos aquí en las carpetas como muestra es para que tengan el nombre y las dimensiones, pero la idea es que vaya con sus imágenes. Y lo mismo ocurre aquí en firma OMPE. Acá dice OMPE, 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 al medio, hacia la derecha, hacia la izquierda, cosas así. Y así tienen que devolvernos ustedes, pero con el logo de ustedes, con el logo de su entidad, respetando el nombre del archivo y en este caso específico, con mayor razón todavía, la extensión, porque ha habido casos que nos han devuelto imagen firma 1.png. No, el sistema lo rechaza. Si el archivo original dice imagen firma 1.jpg, así lo tienen que devolver, solo con su imagen, la imagen del logo de ustedes. Y respetando las dimensiones. Aquí estas 5 imágenes tienen la misma dimensión, las 5 que ustedes no devuelvan tienen que tener la misma dimensión. Esta de acá tiene otra dimensión, la que ustedes no devuelvan, imagen 6, tiene que tener esta dimensión, 217 por 49 píxeles. Y lo mismo nos va a pasar con la carpeta MPB, que como ven, el archivo cargo.png
está con el logo de PCM, tienen que devolvernos uno igual, pero con el logo de ustedes. Y lo mismo con el logo propiamente dicho de la entidad. Después vamos a explicar este archivo Application Properties, que no es de imagen. Vamos a pasar plantillas también para explicarlo después, para irnos de frente a SGD, porque tiene una característica adicional que tiene una subcarpeta, además de las imágenes que ya estamos viendo y que ya sabemos que debemos respetar el nombre, si tiene guión bajo, la extensión, acá vemos nuevamente una extensión JPG, así la tienen que devolver, footer PNG, así la tienen que devolver con su logo. En el inicio login, este de acá es importante porque cuando ustedes carguen su plataforma, esto es lo primero que va a salir. Entonces, un logo bonito que los identifique ustedes. Y la subcarpeta carrusel, así, exactamente igual como está escrita, tienen que también devolverla con estas imágenes de aquí. Voy a... Ya, no les puedo mostrar alguna ahorita. Después les puedo mostrar. Ya. En carrusel van los banners, que son imágenes que van a ir desplazándose una vez que accedan a la plataforma. Son información que la entidad quiere mostrarle a los usuarios, aprovechar la plataforma para mandar avisos, notificaciones, ¿no? Avisos generales. Eso va en los banners. Vamos a abrir cualquiera de estos. Por ejemplo, ¿no? Esto lo usamos en PCM en nuestro SGD. En PCM optimizamos los recursos. Este es un banner que va desplazándose. Una vez que entramos al sistema, se presenta en la pantalla principal y va girando con estos otros dos banners. Igual, el tema del nombre, la extensión, que es JPG, el nombre exactamente igual, la extensión exactamente igual, y las dimensiones. ¿Cuántos banners pueden tener? No tenemos una cantidad máxima, pero les recomendaríamos 5 como máximo para no saturar tampoco, pero mínimo sí debe haber un banner. No puede venir esto en blanco. Tiene que tener por lo menos un banner. Y la última carpeta de imágenes verifica que en realidad es exactamente el mismo archivo header verificación PNG que vemos aquí en la carpeta consulta. Esto no requiere mayor explicación más que copiar de aquí y pegarlo aquí dentro de verifica. Y ahora sí, vayámonos al archivo de plantillas, a la carpeta de plantillas. Y voy a abrir nuevamente el archivo de estructura de carga inicial, porque acuérdense, cuando vimos el llenado de los Excels, la hoja documentos tiene relación directa con plantillas. Vamos a abrir primero el de estructuras. Nos vamos a la hoja documentos y acuérdense que acá nosotros vamos a asegurarnos qué documentos ustedes nos han indicado que sí tienen plantilla. Bueno, en este caso, aparentemente, tenemos 45 y 47. ¿Qué significa eso? Que en esta carpeta plantillas, aunque ya lo hemos visto hace un rato, vale la pena la redundancia o la incidencia para poder tenerlo claro. En esta carpeta plantillas, es importante que yo tenga 47 plantillas hechas en Word. Obviamente ese es un chambón de la patada. Para evitarnos eso de repente, recomendación, tal vez especificar que si tienen plantilla, solo los documentos más comunes y el resto, de repente ponerle no. Y más adelante, con el uso de la plataforma, se puede ir complementando, ya cuando se vayan haciendo duchos en el manejo de la plataforma. Pero aquí es importantísimo. Tal vez no tratar de incluir todas las plantillas porque podría tomarnos mucho tiempo y retrasarnos en algo que puede ser superado fácilmente. Con 2 o 3 plantillas, o 5 o 7, las básicas, las más usadas, las más comunes, y después podemos incluir las demás, cuando vayamos viendo cómo la plataforma nos facilita la vida, generando los documentos la misma plataforma sin tener que estar digitando todo yo desde cero. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es esto. Si decimos que las plantillas, me interesa solo las que tienen sí, acá ya por ejemplo cambia la figura, yo tengo como plantilla sí,
13, 15 documentos. Voy a bajarlo un poco, ¿ya? Porque 15 todavía sigue siendo un poco alto. Entonces, voy a poner acá 2. Y voy a actualizar mi filtro. Digamos que a pesar de que tenemos 47 documentos, tipos de documentos, yo le digo al sistema que solo quiero que me genere la plantilla de estas 5. Entonces, yo tengo que asegurarme que existe una plantilla de nombre oficio. Acá está. Tengo que asegurarme que existe una plantilla de nombre memorando. Si le pongo memorándum, lo pongo memorándum acá, memorando. Esa es decisión de ustedes. Un documento que se llame nota. Tengo que ver si es nota. Acá no hay nota, de repente nota elevación, no lo sé. Nota. Informe, solicitud y acuerdo. Informe, no hay solicitud. Voy a aprovechar esto, voy a poner acá. Ya. Pero para no cometer el error de repente poner un espacio, de ponerle acento en un lado y no en el otro, sin más mosca, copio el nombre exacto desde la hoja de Excel y aquí me aseguro y lo pego. Cosa que ahí ya no hay forma de cometer un error. Era informe, solicitud y acuerdo. Exposición de motivos, no vamos a aprovechar para usarlo como acuerdo. Lo copio. Y lo pego acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos aquí 6 plantillas especificadas en el Excel. Oficio, memorando, nota, informe, solicitud, acuerdo. Oficio, memorando, nota, informe, solicitud y acuerdo. Ayuda de memoria, carta y esta relación no sirven, los quito. Yo tengo que tener aquí 6, porque en el Excel estoy diciendo que solo 6 tienen plantilla. Ese es el primer paso que tengo que dar cuando trabajo mi carpeta plantillas. Asegurarme que las plantillas de documentos que incluyo aquí como plantillas de Word sean exactamente las mismas que aquí están indicadas como sí. Nuevamente, si le quito el filtro, yo veo que tengo 47 tipos de documentos diferentes. Eso sí lo puedo hacer. Le puedo decir al sistema que la entidad maneja 47 tipos de documentos diferentes. No hay problema, incluidas las de aquí. Pero, por ejemplo, no tengo las plantillas. Le pongo no, no hay problema, no le va a afectar. Y acuérdense de las 2 últimas columnas, salida y múltiple. Pero sí necesito incluir en la carpeta plantillas aquellas que yo le he puesto sí. Ese detalle técnico es importantísimo. Hay veces nos enredamos un poco en eso. Espero que la explicación pueda servir. Una vez que tenemos claro esto, lo siguiente ya es trabajar propiamente la plantilla. Y para eso tenemos 2 estrategias. Una de ellas es que puedan aprovechar las plantillas que nosotros les alcanzamos acá. Por ejemplo, un documento bastante usado, oficio. Voy a abrir oficio y de repente ustedes pueden utilizar esta plantilla que ya está predefinida y solamente hacer las adaptaciones necesarias a la entidad de ustedes. Por ejemplo, en la cabecera está nuestro logo, Presidencia del Consejo de Ministros. Ustedes la cambian por su logo, no hay problema. Y si se dan cuenta, de por sí ya se va notando, existen algunas variables que se pueden aprovechar. Por ejemplo, dependencia título padre, dependencia título. Podrían también aprovecharla para ustedes. El nombre del año 2, el nombre del año. Esto, por ejemplo, lo jala el sistema desde la primera hoja, si se acuerdan de configuraciones de base de datos. Los 2 primeros datos que se les pide, justamente esos datos, el nombre del año y el nombre del año 2. Por ejemplo, ¿no? El nombre del año 2, decenio de la igualdad entre mujeres y hombres. Y el nombre del año normal, del año en curso, ¿no? El año de la unidad, la paz y el desarrollo. Eso lo va a jalar automáticamente el sistema, de tal forma que yo ya no tenga que estarlo tipeando. Y el logo de ustedes. Aclarado esto, viene la segunda parte de la plantilla propiamente dicho. Es importantísimo
dejar estos espacios aquí. Recomendación, dejar de 4 a 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando genere el documento en base a esta plantilla, lo que va a hacer el sistema va a insertar aquí 2 líneas importantes. La fecha postfirma, digamos 13 de diciembre de 2023, y el número del documento. Digamos que es el documento 033-2023 PCM, gerencia de administración, digamos. La oficina, no sé, adquisiciones. Esto de aquí es lo que yo les decía con el tema de las siglas, de la entidad y de las dependencias. El sistema lo va a generar automáticamente. Nosotros ya no tenemos que rompernos la cabeza con eso. Dejemos que el sistema lo haga por nosotros. Y por eso es importante que existan estos espacios. ¿Por qué no les recomendamos 2 exactamente? Porque si lo dejamos en 2, lo que va a pasar va a ser esto. Va a estar apiñado. Por eso es importante que tengamos 4 o 5. Si quieren 3 ya, pues. Pero la idea es que no se vea apiñado. Hay que dejar estas líneas de espacio para recién empezar con lo que redactamos como tal. Luego, los datos, que son generales, que los va a jalar desde el momento en que nosotros empezamos a llenar la información en el sistema para generar un documento, que cuando hagamos la capacitación del uso del sistema lo vamos a ver un poco mejor, pero ya nos va dando una idea. Por ejemplo, nombre destinatario, el cargo, la entidad privada a donde se envía, este es un oficio, la dirección del destinatario, y así podemos usar distintas variables. Variables que ya están predefinidas y que van a poder encontrar en esta carpeta dentro de cada plantilla. Por eso es que les incluimos todas estas plantillas. Ahora, no significa que si la variable entidad privada destinatario está aquí en oficio y no está en mi otro plantilla, no lo puedo usar. No, yo puedo usar cualquier variable en cualquier plantilla. Las variables sirven para cualquier plantilla sin ningún problema. Y ya de aquí para adelante, por ejemplo, todo esto lo va a generar el sistema automáticamente. Y lo único que yo tengo que hacer, ya como trabajador o como responsable de la elaboración del documento, es justamente eso, solamente ponerle el contenido, ¿no? Estimado, lo que sea que les tenga que poner, es lo único que yo voy a redactar, porque el sistema ya me llenó la información general que la jaló automáticamente desde el mismo sistema a medida que yo he ido llenando la información. Como por ejemplo el asunto, la referencia, el destinatario, el cargo, ta, 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 ta. Inclusive aquí, y acá importantísimo, porque también nos ha pasado con otras entidades, en el caso específico de oficio, nosotros, como entidad, tenemos una nota. Esta es una copia auténtica e imprimible de un documento electrónico archivado en la presidencia del Consejo de Ministros, aplicando lo dispuesto, ¿verdad? Y con unas variables que le dicen al usuario que pueden verificarlo en la web con un código de verificación que el sistema les genera. Si ustedes quieren utilizar este texto, lo pueden utilizar, solo asegúrense de modificarlo porque aquí dice presidencia del Consejo de Ministros y lo que tiene que ir es el nombre de ustedes. O inclusive modificar todo el texto si lo consideran necesario y aprovechar estas variables o cualquier otra. Estas variables que están en este pie de página, al igual que las demás, se pueden usar en este documento o en cualquier otro tipo de documento. Cualquier variable en cualquier documento, en cualquier sección del documento. Es importante que eso quede claro, no están restringidas al tipo de documento. Y un último detalle con el tema de las plantillas es que como los documentos ya se van a firmar de forma electrónica, en realidad el documento como tal que se firma no es este Word. Después de que yo termino de redactar, le digo al sistema que me genere el documento en base a la plantilla, me lo muestra en Word, le pongo el contenido, lo grabo, lo tengo que grabar como PDF. Y como PDF
cuando nosotros firmamos de forma electrónica, la firma electrónica lo que hace es insertarle un certificado digital al PDF de forma interna, un código de seguridad, de tal forma que ese documento tenga valor legal. Y como tal, el PDF ya es válido sin tener la firma hológrafa que nosotros hemos visto durante años, a pulso, a mano y lapicero, pero todavía existe la necesidad de poder ver alguna marca, alguna seña de que el documento está firmado. No nos basta con solo verlo en la computadora. Entonces, ¿qué se hace? Se inserta en el PDF una marca de documento firmado electrónicamente. ¿Y dónde va esa marca? Esa marca va en la esquina superior derecha del documento en la primera página. No puede ir en el lugar donde la entidad decida, porque no podríamos estandarizarlo para todos. Por eso que se decidió que la marca va en la esquina superior derecha. Y esta esquina superior derecha tiene que quedar libre. Si ustedes como entidad usan toda la cabecera para poner su logo, no sé, N cosas, tienen que hacer un cambio sí o sí, obligado, porque esta esquina superior derecha tiene que ser reservado para la marca que se le va a poner una vez que el documento es firmado electrónicamente. Si ustedes dejan su logo o cualquier otro símbolo o imagen aquí, lo que va a pasar es que se va a superponer a la hora que sea firmado electrónicamente. Esto es importantísimo, porque sí es necesario, para muchos todavía, ver una marca de que el documento está firmado, aunque sea electrónicamente, pero que diga que está firmado electrónicamente. Esta es una forma de armar nuestras plantillas. Otra forma es que si ustedes como entidad, y aquí sí voy a buscar un ejemplo de alguna entidad que nos haya pasado, permítanme un ratito, si ustedes como entidad ya tienen sus estructuras o sus plantillas eh, establecidas, podrían tal vez utilizar alguna de ellas y simplemente adaptarlas a las plantillas que nosotros le damos. Por ejemplo, voy a dejar abierto oficio y yo tengo aquí un ejemplo de una entidad que me mostró un documento que ellos ya manejan. Voy a abrirlo para que no tengan que construir todo desde cero. Por ejemplo, esta entidad utiliza toda la cabecera y aquí ellos ya tienen que redefinir esto, sobre todo la parte de la esquina superior derecha. Esta parte tiene que quedar libre, porque aquí va a ir la marca de la firma electrónica, sí o sí. Pero, siguiendo con el ejemplo, digamos que aquí, por ejemplo, también miren, en su cabecera ellos usan, y está puesto en esta imagen, que probablemente está usada como fondo de documento, sí, está usada como fondo de documento, tienen esto, ¿no? Año de la unidad y está fijo. El próximo año que eso cambie, si ellos no actualizan su documento, le va a seguir saliendo esto y va a tener que ser un trabajo manual. Y por eso que el sistema usa variables, porque en el sistema se actualizan las variables y todos los documentos empiezan a salir con un nuevo valor. Entonces, si yo quiero aprovechar eso, digamos que lo voy a mover por acá. Miren, esto está escrito así, a pie, a pata, como se dice. Si yo quiero aprovechar el sistema, lo que yo tengo que hacer más bien es usar las variables que les damos en nuestras plantillas. Vamos a ponernos acá y digamos que yo vengo desde aquí, desde oficio, y me jalo estos dos valores. Los copio y los pego aquí, respetando el formato del documento de origen. Acá lo puedo centrar. Ojo, el formato no les podemos decir nosotros, esa es decisión totalmente de ustedes. Digamos que en cursiva, en negrita, lo que es importantísimo que se respete el nombre de las variables, tal cual están. Nada más. Y ahí ya aprovecho mi cabecera, digamos. Y dejo libre la esquina superior derecha. Entonces, si yo me jalo la imagen bueno, ahorita no voy a ponerme a editar la imagen, y dejo solo el logo de acá de esta entidad, ya queda mi cabecera. Voy a cerrar la cabecera. Ahorita se ve medio feo el ejemplo, pero bueno. Vamos a ver si puedo.
Voy a eliminar mejor esto. Claro, estimado, ahí podemos entender la idea, ¿no? La idea de poder llenar el documento, generar una versión, digamos, de una plantilla, ¿no? Pero lo Exactamente. ideal es lo que ya nos ha compartido, ¿no? Es Perfecto. Excelente. generar el Así documento, es. generar con esa propuesta, según esas variables. Como decía, las variables están de cada documento pueden sacar. Vamos a publicar también un listado de todas las variables que pueden utilizar. Va a Es estar correcto. en la misma carpeta. Pues nada, eso sería estimado en relación al formato, ¿no? No sé si Sí, algo más para cerrar la quisieras idea, aclarar. sí, para cerrar la idea, por ejemplo, como hemos traído una plantilla de un documento que ya existía, estos dos campos se van porque el sistema los va a llenar y aquí empezamos a reemplazar solo por las variables, ¿no? Señor, y eso solamente para que sirva como un ejemplo nada más, yo tendría aquí el nombre del destinatario. Lo copio, lo pego aquí, digamos, lo copio y lo pego aquí. Y ya está. Y así con todos los campos, que habría que reemplazarlos, ¿no? Los que están escritos a mano, los ponemos como variables y el sistema se va a encargar de llenar. Básicamente, esa es la segunda forma, de repente más rápida, para la entidad si ya tiene estructuras predefinidas. Aprovechar las variables y lo que sí va a redactar es todo esto, ¿no? Esto se deja en blanco y esto, que digamos que va a ser mi oficio, le decimos archivo, guardar como, y lo voy a guardar donde va a ir mi estructura o mis plantillas, ¿no? Con el nombre que yo quiero ponerle, digamos oficio 2. Y obviamente, si he creado un oficio 2, acá en el Excel tengo que agregar un documento que se llame oficio 2. Y listo. Esa es básicamente la forma de crear las plantillas, utilizando la que nosotros les alcanzamos o las que ustedes tienen y aprovechando las variables. Con eso estaríamos dando por terminada estas dos charlas del manejo de archivos y de información inicial para la carga en la plataforma para la entidad. Perfecto, estimado. Creo que hemos logrado ver cómo uno armaría, digamos, su Excel con algunos puntos que nos han compartido como para que podamos entender cómo completar ese documento. Y luego también tenemos el tema de los formatos y las imágenes, ¿no? Recuerden que las imágenes tienen que tener la misma extensión y los tamaños, porque si es una imagen un poco más grande, va a distorsionar el aplicativo o va a imposibilitar, digamos, la carga de esta información, ¿no? Correcto, Recuerden que esta capacitación es para aquellas entidades que estarían como SAS. Tiene otro procedimiento también, ¿no? Que es, en caso de las on-premises, la generación del Excel es un poco diferente porque en ese Excel incluye los parámetros para cargar la información a la base de datos, ¿no? Acá se ha estado mencionando también que ahí tenemos un procedimiento automatizado para la carga, por lo cual no está ese Excel con los queries, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pues eso correcto. sería entonces ese archivo que se genera con el nombre de la entidad y el RUG. Hay que tenerlo, finalmente lo vamos a trasladar, ¿no? Ténganlo listo para que lo traslademos o no lo trasladen para proceder a la carga, ¿no? Para esto ya tendremos quizás la persona asignada o pueden ir avanzando y con este archivo ya estarían prácticamente completando la información que se requiere para la implementación, ¿no? Es correcto. Eso es, eso es lo que tenemos para hoy día. Estaremos contactándoles o pueden ver otros videos
quizás cualquier adicional. Les Jorge, si me agradezco. permites un ratito para reforzarnos más el tema del nombre del archivo, mostrarles cómo es un nombre de archivo correcto cuando lo envían. Por ejemplo, tiene que ser así. Este es de una entidad, ¿no? Esta estructura que dice rook-entidad, cuando ustedes lo envíen, tienen que enviárnoslo así. El rook, guión bajo y el nombre de su entidad. Y lo tienen que enviar zipeado, en formato RAR, en formato zip, no importa, pero tiene que ser comprimido y con esta estructura. Básicamente eso. Perfecto, estimado. Bueno, eso sería todo y Listo. podemos cerrar la sesión. Gracias, Excelente. gracias, Muchísimas José. gracias. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.